destrezas instrumentales básicas, es decir, lectura, escritura y cálculo. Es necesario conocer para qué sirve lo que se está aprendiendo. Cuanto más significativo sea un determinado contenido para un alumno, más sencillo le resultará aprenderlo. Para ello, se pueden proporcionar experiencias de la vida cotidiana en las que el alumno pueda utilizar sus conocimientos. Durante esta etapa, es esencial favorecer el aprendizaje de la lectura a través de la repetición, los mensajes significativos, las preguntas que permitan reflexionar sobre lo leído, etc. En la escritura, las técnicas de estudio deben dirigirse en un primer momento a aprender la grafía y mejorarla, para después fijarse en otros aspectos como la ortografía o la sintaxis. En el cálculo, es conveniente partir de situaciones reales para después aprender a operar. Otras actividades, como la expresión artística y la práctica deportiva, contribuyen al desarrollo de la persona y favorecen el aprendizaje. Durante los siguientes años de estudio, aparecen nuevos objetivos dirigidos a profundizar en los distintos conocimientos. Además, los cambios evolutivos que experimenta el estudiante determinan que, en este segundo momento, sean necesarias técnicas que le permitan desarrollar las habilidades adquiridas, como su capacidad para reflexionar sobre situaciones hipotéticas o pensar en términos de probabilidad. Los objetivos fundamentales de esta etapa son: comprender y expresarse correctamente en lengua castellana, en la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, cuando exista, y en una lengua extranjera. Utilizar con sentido crítico diversas fuentes de información y contenidos con el fin de adquirir nuevos conocimientos con el propio esfuerzo. Conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales. Analizar las principales causas que influyen en los hechos sociales y conocer las leyes básicas de la naturaleza. Poner en práctica los contenidos adquiridos. Hacer deporte y utilizar la educación física para favorecer el desarrollo personal. En función de estos objetivos, las técnicas de estudio esenciales deben permitir un análisis más detallado de las distintas asignaturas, es decir, no solo conocer conceptos clave, sino desarrollarlos, darles una utilidad práctica y relacionarlos con otros contenidos. Saber resumir y esquematizar se convierte en una habilidad importante. Saber cuándo y dónde estudiar, con el fin de rentabilizar esfuerzos y hacerlos más eficaces. Valorar el tiempo y organizarlo de manera adecuada, de manera que además del estudio se puedan llevar a cabo otras actividades que contribuyen al desarrollo integral del estudiante. Aprender a usar de forma adecuada los recursos disponibles, como material de consulta, obras de referencia, diccionarios enciclopédicos, periódicos, etc., y manifestaciones culturales diversas, exposiciones, conciertos, museos, etc., fomentando así la curiosidad y la actitud crítica. La lectura tiene una vital importancia y es conveniente utilizar técnicas para mejorar en velocidad y comprensión. Aprovechar el tiempo de clase mediante técnicas concretas como tomar apuntes, preparar una exposición oral o aprender a hacer exámenes. Durante esta etapa se opta por un aprendizaje constructivo en el que cada persona debe aprovechar sus conocimientos para obtener nuevos aprendizajes. Se trata de ir construyendo el aprendizaje, poner los cimientos e ir colocando los distintos contenidos de manera que puedan ser utilizados en cualquier momento. Las técnicas de estudio permiten acercarse a ese objetivo, resumido en las palabras aprender a aprender, por el que el estudiante decide utilizar lo que ha aprendido para adentrarse en el estudio de contenidos diferentes, eligiendo él mismo lo que desea aprender y para qué. Posiblemente sea en este momento cuando más evidentes se hacen las diferencias en rendimiento entre los alumnos. Hasta ese momento el aprendizaje no había requerido una implicación por parte del estudiante tan activa como ahora. Lo que se aprendía a leer o a escribir, por ejemplo, se hacía a partir de la práctica y la repetición y siempre estaba dirigido por el profesor. Ahora es el estudiante quien debe planificar su método. La falta de conocimientos básicos se manifiesta en este momento en el que se le exige al estudiante utilizar todo lo que ha aprendido. Por eso, conocer y aplicar de forma adecuada las técnicas de estudio es un primer paso para mejorar en los estudios.
La universidad es una institución de educación superior que tiene como misión fundamental la elaboración y transmisión de conocimientos y el desarrollo de la investigación. Entre sus objetivos más importantes figuran continuar con el proceso de formación integral de una persona, participar en el desarrollo y contribuir en la formación cultural de la sociedad, asegurar a profesores e investigadores un ambiente y los medios adecuados para que puedan desarrollar sus respectivas actividades. A partir de estos principios, el estudiante universitario asume el objetivo de convertirse en un profesional que aporte a la sociedad unos conocimientos útiles. El estudiante universitario necesita emplear técnicas de estudio eficaces que le permitan asimilar una gran cantidad de contenidos y desarrollar habilidades para poner en práctica lo aprendido, actuar dentro de un contexto ético y legal y hacerse cargo de su autoformación. La enseñanza universitaria se basa, fundamentalmente, en el estudio de la bibliografía relacionada con los distintos temas y en clases de apoyo o complementarias, por lo que resulta imprescindible desarrollar las técnicas relacionadas con la documentación, la lectura eficaz y los apuntes. Aunque en cursos anteriores tomar apuntes puede haber sido algo habitual, es ahora cuando cobra una mayor relevancia. Las notas recogidas en clase permiten organizar la información que se obtiene a través de la lectura y de la práctica. Cualquier persona, independientemente de su edad, puede adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo individual y profesional. Algunos de los motivos por los que una persona adulta inicia o continúa sus estudios son la necesidad de actualizar su formación, mejorar su cualificación profesional, prepararse para ejercer otras profesiones o desarrollar su capacidad para participar en determinados contextos sociales, políticos o profesionales. El adulto que por diversos motivos empieza o vuelve a estudiar también necesita las técnicas de estudio. Sentarse delante de un libro sin más puede ser una tarea realmente ardua cuando hace tiempo que se ha dejado de estudiar o se carece de una metodología apropiada. Toda persona puede beneficiarse de las técnicas de estudio en cualquier momento y en las actividades de estudio más diversas. Cuando una persona que nunca ha estudiado empieza a hacerlo, debe empezar por conocer las técnicas de estudio básicas, es decir, las relacionadas con la comprensión lectora, el subrayado, el esquema y el resumen. Más adelante debe incluir la planificación y la organización del tiempo. Las técnicas de estudio son útiles en cualquier momento educativo. Durante los primeros años escolares, los estudiantes se inician en las técnicas de estudio dirigidas al aprendizaje de destrezas instrumentales básicas como la lectura, la escritura y el cálculo. En los años siguientes se exige un análisis más detallado de las distintas asignaturas. El estudiante debe implicarse más en el aprendizaje y organizar su tiempo para profundizar en los distintos contenidos. Es esencial que se familiarice con las distintas técnicas y con las obras de referencia, con el fin de ir desarrollando una actitud crítica y de reflexión. En la universidad, la documentación, la lectura eficaz y tomar apuntes son las técnicas de estudio más importantes. El estudiante adulto necesita desarrollar técnicas que le permitan mejorar su memoria y visualizar los contenidos. Toda actividad se desarrolla en un ambiente determinado y son las condiciones de este las que favorecen o interfieren en el trabajo que una persona intenta llevar a cabo. También el estudio es una actividad que se desarrolla en un espacio y existe una serie de condiciones que permiten optimizar las tareas y acercarse a los objetivos propuestos. El lugar de estudio es el espacio destinado a realizar las actividades relacionadas con el estudio. En la medida de lo posible, este lugar debe reunir una serie de condiciones mínimas. En este caso, una mesa y una silla son los elementos necesarios. Una mesa adecuada es la que se adapta a la altura de la persona, de modo que al estudiar pueda apoyar los antebrazos en ella manteniendo recta la espalda. En cuanto al color, son preferibles las mesas de material mate y color claro, evitando las superficies brillantes y oscuras. Por otro lado, debe disponer del espacio suficiente para colocar el material a utilizar. La silla tiene que ajustarse a la altura de la persona y de la mesa utilizada.
Si el respaldo se adapta a la anatomía de la espalda, mucho mejor, pues se relajan los músculos y se reduce la fatiga. Estudiar en asientos excesivamente cómodos, como sofás o la cama, no es la mejor opción, aunque en un primer momento resulte placentero. Es conveniente estudiar siempre en el mismo lugar. Si se dispone de cuarto propio, este suele ser el mejor lugar para realizar las sesiones de estudio. En los casos en que no se disponga de un espacio personal y se deba estudiar en las habitaciones comunes o con otras personas, hermanos por ejemplo, se debe insistir en la necesidad de respetar un clima de silencio para que pueda darse una adecuada concentración. Existe la posibilidad de estudiar en otros lugares, como el aula o la biblioteca. Puede ser muy útil, sobre todo para aquellas personas a las que les cuesta concentrarse o que carecen en su hogar del lugar apropiado para estudiar. La luz es un elemento importante que debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir o preparar el lugar de estudio. Un ambiente con poca luz dificulta la concentración y provoca cansancio y malestar. La luz natural es la idónea para el estudio. Cuando no es posible utilizarla y se recurre a la electricidad, es recomendable el uso de una lámpara tipo flexo con una bombilla azul, ya que este color es el que proporciona la luz más parecida a la natural. Este tipo de lámpara permite concentrar la luz sobre una zona, en este caso sobre los apuntes o los libros. La luz debe incidir de forma oblicua en la mesa para que no moleste a la vista. Independientemente de su naturaleza, la luz debe entrar por la mano contraria a la que se escribe, para que el propio cuerpo cree sombras o zonas poco iluminadas. Durante la sesión de estudio, la manera de sentarse y de colocarse respecto a la mesa y demás elementos determina la aparición o no de cansancio y molestias musculares. Estudiar normalmente exige estar sentado durante mucho tiempo y es frecuente que se adopten posturas inadecuadas que hay que corregir. La mejor postura para estudiar, evitando así la fatiga innecesaria, es la siguiente. Las plantas de los pies se apoyan totalmente en el suelo y las piernas se colocan formando un ángulo recto. El tronco debe estar recto, apoyado en el respaldo de la silla. Los antebrazos descansan sobre la mesa y se inclina ligeramente la cabeza. Para leer, la posición más adecuada es colocar el libro o los apuntes de manera perpendicular a la vista. La utilización de un atril o, en su defecto, libros u objetos que sirvan para apoyar el material de lectura permite conseguir este objetivo. La distancia adecuada entre la vista y el texto debe ser de 30 a 40 centímetros. La temperatura también es un factor a tener en cuenta. En el lugar de estudio deben evitarse las temperaturas extremas, ya que ni el calor ni el frío excesivos favorecen la concentración. Una temperatura media es la más adecuada. También es necesario ventilar la habitación con cierta frecuencia, abriendo la ventana o la puerta. Un ambiente cargado, es decir, con poco oxígeno, dificulta la respiración y esto incide en el rendimiento. Bien, jóvenes, ya hemos visto esta parte a manera de resumen de lo que se completaba en el video. Podemos decir que la estructura del aprendizaje fundamentalmente tiene como finalidad pues realmente comprender lo que se lee, aprender bien realmente como se explicaba, ¿verdad? O sea, utilizando todas las técnicas, todas las características. El objetivo de esta clase en la estructura del aprendizaje es conocer todas las técnicas que ya venimos desarrollando a través de todas las clases. Estamos en la clase 11. Es importante saber organizar nuestro tiempo en la escala de poder entender un espacio para poder estudiar, facilitar todos los materiales, todas las estrategias y todos los métodos que conocemos, utilizarlos y diseñar cuál de ellas es la más conveniente, cuál le acomoda a cada uno de ustedes. Para uno de repente será la toma de apuntes, el resumen, el esquema, el subrayado, o de repente la combinación de todas ellas en algún momento. Usted lo tiene que
desarrollar para poder encontrar esa característica y esa habilidad. Dos, en la parte de lo que es la estructura del aprendizaje a través de las etapas, se explicaba de que efectivamente en los primeros años es importante este desarrollo en el cual todo ser humano tiene la mejor posibilidad de aprender a desarrollarse los movimientos, las coordinaciones, de una manera particular para que este proceso continúe. En el lado derecho de la B, cuando ya es el estudiante joven o adulto, ya puede utilizar con una mejor posibilidad las estructuras o los esquemas. Por ejemplo, que hemos estudiado en los métodos, la lectura, el subrayado, el esquema, el resumen, usted puede utilizarlo en una mejor condición. ¿Por qué? Porque de alguna manera le está permitiendo, digamos, conocer y adaptarlo, adecuarlo al ritmo de estudio. Es importante programar las actividades. Dentro de nuestras actividades debemos tener un espacio, un tiempo, no solamente para el horario de las clases, sino también para estudiar, para repasar, para poder reforzar el aprendizaje. Nuestra capacidad de análisis se va a fortalecer cada vez que estudiemos y observemos con mejor posibilidad lo que hemos estudiado y aprendido. Es importante, la actitud crítica nos forma una opinión, nos forma una manera de pensar, de expresar este conocimiento. La lectura, de alguna manera, complementa todo lo que vamos teniendo como un concepto de manera constructiva en el aprendizaje. Y uno de los ejercicios que se estudiábamos, recuerdan ustedes, es la mnemotécnica, que es cómo ejercitar la memoria para poder recordar justamente y fortalecer ese aprendizaje. El empleo de todos estos métodos va a ser importante en la medida de que usted lo pueda seguir aprendiendo y sobre todo practicando al momento de desarrollar. En otra parte ya veíamos cuáles son las condiciones básicas del estudio. El lugar de estudio debe ser un espacio destinado especialmente para estudiar. De preferencia se recomienda, si no tenemos un espacio, bueno, de alguna manera buscar un lugar donde tengamos la tranquilidad. De preferencia se recomienda el mismo horario, el mismo lugar, porque de alguna manera fisiológicamente en nuestra inteligencia, en nuestro sistema de aprendizaje, de atención, se va sincronizando justamente y como que todos los días estamos en un mismo horario de estudio, no solamente de clases, sino de estudio, y eso fortalece el aprendizaje. Es preferible evitar todo tipo de distractor, sean los ruidos, imágenes, sonidos o una, digamos, excesiva luz que nos afecte y no nos favorezca. Eliminar todos esos, digamos, distractores. Ve los elementos, básica es una silla, una mesa, que nos dé una comodidad y que sobre todo el lugar donde estemos tenga una ventilación que nos permita poder oxigenar. Recuerde que la oxigenación del cerebro es importante al momento de estudiar. Vamos al lado derecho, C, el estudiante, lo vemos en dos aspectos, el factor cognitivo-emocional y el factor ambiental. El factor cognitivo-emocional debemos diseñar, pensar de que estudiar es una parte de nuestras actividades. Nosotros le ponemos el horario y las características. Es importante estar motivado, interesarse por aprender. Jóvenes, nadie aprende definitivamente si no tiene interés, no tiene una motivación. Y esto conlleva a brindar y a tener la mejor atención y concentración sobre un determinado tema. La responsabilidad es un factor del estudiante importante para poder cumplir las actividades que se programan, las tareas, las intervenciones orales, las intervenciones escritas, todo lo que corresponde al aprendizaje. Hay que estar en un estado de relajación, de tranquilidad, para que el aprendizaje pueda darse con una mejor posibilidad. Si estamos con tensión, estrés, distraídos, preocupados, nuestro aprendizaje se va a reducir y vamos a tener, digamos, una dificultad más grande para poder estudiar. El factor ambiental, la postura, es importante para poder estar en una actitud cómoda, permite una adecuada circulación, la temperatura del ambiente, tratar de hacerla de manera agradable y que la ventilación, la oxigenación, iluminación sean, pues, digamos, factores o indicadores que están presentes al momento de poder ejercer este espacio de la lectura, del aprendizaje o del fortalecimiento de lo que estamos estudiando, ¿sí? Al momento de estudiar y de aprender. Listo, jóvenes, con esta parte llegamos a la parte final de la clase del día de hoy.
semana 11, semana clase 11. Preguntas de ustedes, adelante. Profesor, disculpe, el video no puede compartirlo. Justamente sobre eso les explicaba la vez pasada. Estos videos son muy interesantes. Estos videos que yo les paso tienen una patente académica que lamentablemente incurrimos en infracción al momento de quererlas reproducir sin la autorización. Pero yo les recomiendo, seguramente le debe a usted estar interesando esta parte donde está, viene el 2, donde dice técnicas de estudio, la estructura del aprendizaje, las etapas seguramente es donde siempre suele suceder esta motivación. Búsquelo en YouTube como estructura del aprendizaje en las etapas y va a encontrar casi todos los videos conllevan a lo mismo. El principio ya se los he dado y los videos que ustedes puedan observar de diferentes expositores casi coinciden porque tienen las mismas características y los mismos principios. ¿Estamos de acuerdo? Y yo le recomendaría algo importante. El mejor video que usted puede compartir es lo que usted aprende, lo que usted ha aprendido en este momento de este video, lo que usted ha notado, lo que usted ha podido, es lo que usted va a poder comprender, entender y poderlo desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, justo quería ver de la ventilación del ambiente y lo cortó el video y ya me perdí. Sí, pero por eso les he explicado de manera breve ya, que la ventilación es importante, tener una ventana, tener un lugar donde permita la circulación del aire de alguna manera para podernos sentirnos frescos y recuerde que la oxigenación es una parte muy importante para poder estar cómodo y aprender en mejores condiciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, el día de hoy no vamos a dejar ninguna práctica, no hay tarea. Simplemente esta hora les recomiendo, les voy a enviar el PPT correspondiente. Repasen algunos conceptos, algunos contenidos, fortalezcan los espacios que hemos brindado para que usted pueda desarrollarlo y lograr su aprendizaje completo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ok, profesor. Gracias. Sí, profesor, gracias. Ok. Bien, jóvenes, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Buenas noches, Profe, profesor. hasta Gracias. luego. Buenas noches, jóvenes, con todo, ¿ya? Buenas noches. Noches, profesor. Buenas noches.